Bien. Bien, doctor. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Karen Natalie Pareja Barrios, miembro del Círculo Académico Café Jurídico, Derecho y Sociedad, quien en esta oportunidad les acompañará en la nueva edición de los diálogos jurídicos. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Manuel Oscar Vidaurre Arteta, quien es abogado penalista por la Universidad San Martín de Porres y posee una maestría en Derecho Civil y Comercial por la mencionada Casa de Estudios. Al igual que ha sido abogado coordinador e interconsulta en Cortes de Ontario, Canadá, Santiago de Chile, Suiza, Bolivia, Nueva York. Asimismo, es exárbitro de Derecho por el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente posee más de 20 años de experiencia en lo concerniente a procesos en materia penal y civil y es socio del Estudio Vidaurre Abogados, SCRL. El doctor nos honra con su presencia el día de hoy y nos dará mayores luces sobre los retos y desafíos en el ejercicio de la abogacía. Bien, sin más preámbulo, doy pase a nuestro ponente. Adelante, doctor Manuel. Muchas gracias, Karen. También muchas gracias a Café Jurídico, Derecho y Sociedad, y también agradecer a mi procurador del estudio, Eduardo Jesús Chocano, por su invitación y por siempre ayudarme a presentar estas ponencias. Me han invitado para hablar sobre el tema de retos y desafíos en el ejercicio de la abogacía. A ver, el derecho, como una ciencia social que regula relaciones humanas, tiene como prioridad los derechos, las libertades de las personas, el derecho a la vida, el derecho al patrimonio, el derecho a la salud, etc. En el campo del derecho, del ejercicio del derecho, tenemos en realidad un grado de acción, un radio de acción muy grande. Algunos optan por ser jueces, otros optan por ser fiscales, otros optan por ser defensores de oficio, otros optan por ser procuradores, otros optan por ser abogados corporativos. En mi caso, yo soy un abogado privado, litigante, que tengo más de 20 años de experiencia, tengo una maestría en Derecho Civil, pero principalmente yo soy un abogado penalista. Entonces, más aparte, luego voy a pasar diapositivas en donde, a grosso modo, trato de exponer mis precisiones, mis alcances sobre este tema en específico. Lo que sí quisiera, más bien, sería compartirle mis experiencias como abogado, litigante privado, en un estudio jurídico. Por ejemplo, en mi caso particular, mi padre y yo somos socios de un estudio de abogados de hace más de 20 años, en el cual actualmente, después del COVID, yo manejo el estudio, él siempre está presente, pero no siempre presencialmente. Entonces, en el estudio nosotros, por ejemplo, tenemos una cantidad entre 30, por ejemplo, a 50 casos. Nosotros tenemos 5 practicantes. Cada practicante tiene un promedio de 10 a 15 procesos. Supervisamos todos los procesos, revisamos el SINOE, que es el Sistema de Notificaciones Electrónicas, revisamos el SEG, que es todo lo que es los expedientes judiciales electrónicos, que si bien es cierto han podido haber habido antes, luego de la pandemia o a raíz de la pandemia, todo se ha digitalizado, se ha vuelto más tecnológico. Es decir, ahora nosotros los abogados litigantes que tenemos casos penales, civiles, comerciales, de alimentos, trabajamos mucho desde el despacho, desde la oficina, y los practicantes también trabajan mucho desde sus sitios en el despacho, en la oficina, en el estudio,
y también obviamente realizan sus labores de supervisión de los expedientes, lectura de expedientes, no solamente a nivel jurisdiccional, que es a nivel juzgado, ya sea juzgado penal, ya sea juzgado civil, ya sea juzgado comercial, ya sea temas administrativos, sino también ellos revisan lo que hablaba anteriormente, el SINOE, el SEG, el MAU, etc. Yo creo que esos puntos son lo bueno que trajo el COVID-19, a pesar de todo de todas las muertes que hubieron, pero que ha ayudado mucho a que se oralice las audiencias y ganemos mucho tiempo, horas hombre, en todos estos puntos. Entonces, hablando de los retos y los desafíos, como primer desafío que yo puedo plantear a las personas que están en pregrado, que están estudiando en la universidad, y aquellas personas que acaban de optar por el grado de bachiller, luego han sacado el título de abogado y que recién se están inscribiendo en un colegio de abogados, ya sea al Colegio de Abogados de Lima, del Callao, de Lambayeque, de Piura, de donde fuere. En primer lugar, el derecho es una ciencia social, tal como lo señalé. No, el derecho no es estático, el derecho se transforma todos los días. El conocimiento del derecho también evoluciona. El tema positivo del derecho, es decir, la norma como se estudiaba antes, tiene que estar acompañada de un estudio jurisprudencial. Es decir, si nosotros tenemos el Código Penal, artículo 100 del Código Penal, que regula en la parte especial un delito, por ejemplo, un delito de corrupción de funcionarios. Un ejemplo. No solamente ahora vemos el lado y el aspecto solamente positivo, sino también tenemos que ver el lado doctrinario, el lado jurisprudencial, porque cuando uno acepta un caso de un cliente, tiene que tener la convicción de que tiene las herramientas para no decirle al menos que va a ganar el caso 100%, porque eso no se puede hacer tampoco, porque quien decide son los jueces. Y como estamos en una doble instancia, obviamente también va a haber una sala superior o una corte superior que va a ratificar o va a enmendar una sentencia que puede ser, y puede llegar también hasta la Corte Suprema. Pero lo que uno sí puede es dar y puede confirmar algunos valores. Primero, el primer valor que uno tiene que dar a un cliente es el valor de la ética, en el sentido de que una persona que defiende causas y defiende una incertidumbre jurídica, porque el derecho se basa en que existe una incertidumbre jurídica para que exista una resolución judicial, que es una persona, que es un juez, que administra justicia a nombre de la nación. Entonces, estamos actuando relacionado a conductas humanas. Por eso que en el tema penal, los delitos y las faltas son respecto a acciones u omisiones de actos humanos que pueden ser punibles, culpables, antijurídicos y que pueden ser sancionados penalmente. Igual pasaría en temas civiles. Si una persona lo demandan por un tema de indemnización, le van a correr el traslado de la demanda dentro de la fecha para contestarla. Esta persona va a tener que contestar la demanda, o si fuera un título ejecutivo, o una letra de cambio, un cheque, etcétera, un título de garantía, va a tener que contradecir ese mandato ejecutivo y vamos a ir a una audiencia, ¿no? O si fuera una medida cautelar. Entonces, lo primero es la ética que tienes que tener con tu cliente. Normalmente, cuando uno tiene una relación con un cliente, uno puede firmar un contrato de locación de servicios y tienes que, lo primero que hay que hacer es ver los hechos. Viendo los hechos, uno puede hacer un ejercicio o lo que se llama un juicio de subsunción para saber más o menos dónde va a calzar el hecho que el cliente está trayendo al despacho
para que uno pueda decir, bueno, esto va a calzar en tal delito, y si esta persona es inocente o culpable, pero eso lo decide el juez, claro, lo decide el juez, pero uno, como abogado, tiene el derecho y el cliente tiene el deber de decir las cosas tal cual pasaron, porque si no, en la teoría del caso, por ejemplo, llega a la tercera etapa del proceso penal, que es el juicio oral, que es la teoría del caso, que es el alegato de apertura, que son proposiciones fácticas que se dan para que tanto el fiscal como el abogado de defensa formule proposiciones. Si tú no tienes claramente cuál es todavía no hablemos de verdad, sino hablemos de situaciones, de hipótesis fácticas, uno podría defender de una manera, digamos, con fuerza, de una manera con convicción, como debe ser, ¿no? Eso es un primer punto. Luego, el rol del abogado es un rol que está enmarcado dentro de la Constitución Política del Perú. Sabemos que la Constitución Política del Perú es prima facie de todas las normas en un Estado de Derecho como es el peruano. El abogado defiende a un sujeto procesal, ya sea un inculpado, ya sea un acusado, ya sea un sentenciado o ya sea un rematado. Los nombres van cambiando de acuerdo a la etapa de los procesos. O defiende a un demandado, o defiende a un codemandado, o defiende a un rebelde, ¿no? O defiende a un solicitante de una medida cautelar, etc. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un abogado defensor? Hablemos de que ahora estamos en el siglo XXI y que ahora ha evolucionado el derecho. El derecho ha evolucionado de tal forma que, en primer lugar, nosotros tenemos que tener claro el concepto de que nosotros tenemos que ayudar a resolver conflictos, no a poner más conflictos. ¿Por qué nosotros como abogados estamos tan mal vistos? Estamos tan mal vistos porque muchas veces abogados que no tienen una ética profesional o que no actúan de una manera para que la incertidumbre jurídica del cliente pueda ser resuelta de repente en una mediación, en un arbitraje, en una conciliación, en una transacción extrajudicial, hay abogados que eso no le conviene. ¿Para qué? Para que el proceso se alargue. Al alargarse el proceso, uno, obviamente, en su mente puede pensar que puede cobrar más, pero en el fondo, el cliente, si es que tú eres un buen profesional y si tú actúas dentro de la ética, tú puedes resolver una incertidumbre en menos tiempo y por qué no cobrar más. No hay ningún problema por ese tema. Entonces, en los honorarios, por ejemplo, yo puedo dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si una persona te busca por un tema de usurpación agravada, que se ha cometido un delito, que han habido múltiples personas que han cometido el delito, esto ha ido a una investigación preliminar, que es la primera fase del proceso penal, y luego de la investigación, de la indagatoria, de las declaraciones testimoniales, luego de haberse agotado la fase de la investigación de los actos urgentes, inaplazables, para poder llegar a tener una sospecha inicial, porque para abrir una investigación, dentro de la investigación preliminar tenemos nosotros dos puntos. Tenemos las diligencias preliminares y tenemos la investigación propiamente formalizada. Y sabemos que la sospecha inicial, tiene que haber una sospecha inicial para que podamos iniciar una diligencia preliminar. Entonces, si nosotros terminamos una diligencia preliminar, una investigación formalizada, nosotros vamos a ir a la segunda etapa del proceso penal. Esta segunda etapa del proceso penal se llama, en donde se da la etapa intermedia. En la etapa intermedia vamos a ver si va a haber una acusación por parte del fiscal o va a haber un sobreseguimiento.
Entonces, para no seguir y para hacer un entre paréntesis y no olvidarme de lo que estaba diciendo, entonces, el abogado representa los intereses del investigado, del acusado, del sentenciado, del rematado. Así como es sujeto procesal estas personas y uno lo representa, también tenemos el actor civil, que viene a ser el agraviado, o puede ser también el procurador que defiende los intereses del Estado. Luego tenemos el juez, que es quien administra justicia, quien va a resolver la causa, y luego tenemos el fiscal, que es el representante del Ministerio Público, quien es el defensor de la legalidad, quien tiene la carga de la prueba. La fiscalía, tiene la carga de la prueba y va a ofrecer sus pruebas de cargo. Y nosotros como defensa, nuestra prueba de descargo. Y retomando lo que estaba diciendo, cuando llegamos a la etapa intermedia, nosotros vamos a ver en todos los debates la acusación fiscal, que tiene que estar regida dentro del estatuto del Código Procesal Penal, que es el estatuto penal, identificado el acusado, cuál es el relato circunstanciado, cuáles son los elementos precedentes, los elementos concomitantes, los elementos posteriores al delito, es decir, antes, durante y después del delito, ¿no? Y esto también va a dar pie para que la defensa pueda ejercer sus medios en el cual pueden deducir excepciones de naturaleza de acción cuando no considera que no hay delito, y también en este caso el fiscal va a ofrecer sus testigos, sus peritos, igual la defensa también. Entonces, en los honorarios, para no pasar por alto ese punto, yo considero que uno debe cobrar mínimo primero el 50%. Luego, o puedes cobrar la segunda parte del saldo en un 50%, o máximo, creo yo, que puedes cobrar hasta en 3 partes. Pero la primera parte tiene que ser un 50%, la segunda parte tendría que ser, creo yo, un 30%, y la última, el saldo, tendría que ser un 20%. Y también hay abogados que cobran por honorario de éxito. Es decir, el cliente pasó por muchos abogados, pasó por muchos estudios de abogados, y su incertidumbre jurídica, su problema, no fue resuelto. Entonces, el abogado, con el expertise, con los buenos practicantes, con los buenos procuradores, es un abogado que estudia, que lee, que se sacrifica, puede conseguir sacar adelante ese proceso, quedan con el cliente, y ahí sí sería bueno firmar un contrato de locación de servicios para que si sale ese proceso a favor y queda, por ejemplo, consentido y ejecutoriado, es decir, ya que causa estado, que ya no se puede mover porque ya consentido es cuando pasa el tiempo para poder interponer un medio impugnatorio y no se hace. En la fiscalía se llama por cosa decidida, en jurisdicción, en el fuero jurisdiccional, se llama cosa juzgada, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, también nosotros tenemos que ver en las cualidades del abogado. Un abogado tiene que tener cualidades para analizar los hechos. Los hechos son muy importantes al momento que un abogado, y es un reto y un desafío muy importante para que cuando uno es abogado, pues pueda darse cuenta si la persona que viene a tu despacho te miente o no. A nosotros nos ha pasado claramente, obviamente por temas de reserva, de la reserva legal, nosotros no podemos dar nombres ni nada por el estilo, pero yo he defendido causas en las cuales yo luego me he dado cuenta que los clientes me han mentido. Y lo que he hecho es presentar mi escrito de declaratoria de defensa porque no consideraba que esa persona estaba siendo honesta conmigo. Asimismo, también puedo dar ejemplos de que he defendido a una persona
que le imputaban un delito de violación sexual, pero luego de conversar mucho con esta persona, porque yo no suelo jamás defender ese tipo de cosas, pero yo tenía una duda muy grande, una duda razonable muy grande, y yo pensaba de que verdaderamente la persona estaba mintiendo. Bueno, yo tomé el caso. Nos tomamos 1 año y medio en fiscalía, en investigación preliminar. Hicimos todo tipo de pericias. La persona pasó la prueba Gesell, la cámara Gesell. A partir de la cámara Gesell, nosotros nos dimos cuenta de que esto estaba caminando no de una buena manera. Y luego hicimos visualizaciones de audios, de videos, todo tipo de pericias, y verdaderamente, al final, se declaró archivado la investigación preliminar, y la parte agraviada o presuntamente agraviada nunca interpuso lo que se llama el recurso de queja, cuando a nivel fiscal, el fiscal provincial en este caso, te emite el auto de archivamiento o no al lugar a la disposición de investigación preliminar. Entonces, era obvio que no era correcto. Y así nos ha pasado mucho. Luego tenemos también un desafío y un reto para los abogados actuales, que son abogados que tienen que trabajar muchísimo, leer mucho, estudiar, ver jurisprudencia, doctrina. Un abogado defensor no tiene días ni horario de trabajo, porque si ahorita, por ejemplo, hay un proceso inmediato que una persona está manejando en esta ebriedad y ha atropellado a una persona y ha herido a una persona, y te llaman por teléfono porque tienes que ir a la fiscalía, etcétera. Si te gusta tu trabajo y estás contento con tu trabajo y es tu obligación, tienes que ir. Entonces, también pasa que tienes que tener capacidad comunicativa con el cliente. Tienes que tener una capacidad de planeación y de organización. Una capacidad de planeación y organización para que tú tengas un trabajo en equipo. Ya en la actualidad, en el siglo XXI, el trabajo de que el abogado considere que puede trabajar solo en un café y que no puede tener ningún tipo de practicante y que nadie lo puede apoyar y que esta persona solamente puede hacer todos los casos, es prácticamente imposible. Porque, por ejemplo, a mí me llegan 30, 40 notificaciones diarias de temas doctrinales, más el tema que me llega en el SINOE, que son las resoluciones judiciales de los procesos que tenemos. El CES, que hay que revisar todos los expedientes que sean al día, más tenemos que conversar con los clientes que te llaman, que te visitan. Tenemos que revisar, por ejemplo, ahorita tenemos un expediente penal de negociación incompatible que está ya con auto de enjuiciamiento, que nos vamos a juicio oral. Y ya tenemos los testigos, los peritos, etcétera. Tenemos que presentar nuestro alegato de apertura, nuestra postura. Tenemos el delito de usurpación agravada que dije. Y luego así tenemos cautelares que tenemos que trabajar. Entonces, eso de que uno solamente puede trabajar solamente solo es casi imposible. Y luego, dentro de ese planteamiento, dentro de ese trabajo en equipo, nosotros tenemos que ver 2 elementos. El primer elemento es el elemento disciplinario o el elemento legal. Tener claramente cuáles son las ideas base de cómo va a ser tu defensa y cuál va a ser tu planteamiento del problema. O lo que yo siempre digo es el juicio de subsunción, que para mí es muy importante. O lo que también yo digo, que para que las personas que quieran ser penalistas, tienen que tener claro 2 aspectos muy importantes para poder ser un buen penalista o un exitoso penalista que quiera salir adelante. Primero, la teoría del delito. Tenemos muchísima doctrina peruana, argentina, española sobre la teoría del delito, y tenemos el tema de la argumentación jurídica. Acordémonos que ahora
estamos en la fase de la oralidad. Y no solamente en la oralidad penal, con el nuevo Código Procesal Penal de 1991, y con el Código Penal del 91, que derogó el 24, y la Constitución del 93, que es una constitución democrática, en el cual regula los derechos sociales, los derechos personales de las personas. Y también tenemos que saber que el derecho penal no puede caminar solo, tiene que caminar de la mano directamente del derecho constitucional. Porque hay temas, puedo tocar temas que de repente todavía no han escuchado, por ejemplo, la tutela de derecho, por ejemplo, las audiencias de control de plazo, el tema de prisiones preventivas, que podríamos tocarlos en otra oportunidad, que es un tema muy importante, porque la prisión preventiva, como lo dicen en los periódicos, en las revistas, los periodistas, ellos se equivocan demasiado y creen que una persona que está en prisión preventiva o que le dictan prisión preventiva ya es una sentencia. No, no es una sentencia, es una sentencia, es una prisión, es una medida cautelar personal provisoria. Puede ser por 18 meses, por 36 meses, por 9 meses, pero no es una sentencia. Y para eso nosotros necesitamos sospecha grave. Así como yo dije que para iniciar una diligencia preliminar necesitábamos una sospecha inicial, también señalo que por la casación de Moquegua, que para tú poder darle a una persona mínimamente una prisión preventiva, tienes que tener mínimo una sospecha grave. Y para sentenciar, tenemos que tener mínimo la certeza. Sin eso no puedo. Luego tenemos que tener también capacidad de adaptabilidad al cambio. ¿Qué significa eso? La capacidad de adaptabilidad al cambio significa que antes los abogados, por ejemplo, un abogado laboralista que trabajaba en un estudio grande, por ejemplo, yo no sé, un estudio de la ECHEA, lo que fuere, podía trabajar 40 años en el estudio de la ECHEA, o en el estudio Grau, el estudio Muñiz, digamos. Actualmente hay muchas disciplinas que están evolucionando. Antes el derecho ambiental no lo veían de esa manera, el derecho de las telecomunicaciones no lo veían de esa manera, el derecho energético no lo veían de esa manera. Entonces, voy a presentar un PTT para no expandirme tanto y para que lo vamos viendo. A ver, vamos a ver. Un ratito. Retos y desafíos en el ejercicio de la abogacía. A ver, ¿cómo se inicia esto? No existirán abogados si no hay conflicto, que es una incertidumbre jurídica, por lo que la existencia de ellos es la fuente de trabajo de los abogados. Nosotros lamentablemente los abogados vivimos de los problemas. Y el abogado que considera que quiere irse a terminar su trabajo a las 4 de la tarde, como una persona como que trabaja en un banco, y ahí se terminó, mejor es dedicarse a otra carrera. Porque yo a veces me tengo que quedar hasta las 3, 4 de la mañana estudiando, trabajando, levantarme a las 8 de la mañana, trabajar hasta las 4 o 5 de la tarde, poder hacer una siesta recién a 1 hora, 2 horas, y de repente no saber a qué hora terminas. Esa es la verdad. Para entender que es un conflicto, veamos lo dicho por Javier Larroz y Gino Rivas. El conflicto es un proceso básico, inevitable, que caracteriza la dinámica interna de las relaciones humanas. Surge cuando dos o más personas perciben una oposición de metas, objetivos y o valores y ven a la otra parte como una interferencia para satisfacer sus deseos. ¿Cuál es el rol del abogado? Los abogados somos los encargados de representar a las partes durante sus conflictos o sus incertidumbres jurídicas. Defendemos los derechos e intereses de nuestros patrocinados. A veces, por ejemplo, nuestros abogados, nuestros clientes nos dan un poder especial para litigar.
ese poder especial para litigar, que se hace una minuta, que es autorizado por nosotros como abogados y firmado por el cliente, esa minuta se eleva a escritura pública. Y esa escritura pública que va y lo expide un notario, se inscribe en registros públicos. O, por ejemplo, si tú quieres ir a una conciliación, necesitas tener también un poder para poder representar a una persona en una conciliación. Eso es muy importante. Los artículos 7.4, 7.5 del Código Procesal Civil habla del poder general, del poder especial, también el artículo 80 del Código Procesal Civil que habla respecto a la representación del abogado en juicio, y normalmente en un otro código uno pone, ¿no? Que por medio del presente represento al cliente, tal persona, para poder realizar los temas de representación legal, etc. Igual a tus procuradores o tus practicantes también en otro CIDIGO, también los presentas para que ellos puedan realizar recojo de oficios, lectura de expediente, poder acompañarte a poder leer una carpeta fiscal, porque acordémonos de que en un expediente, en el Poder Judicial, nosotros leemos expedientes judiciales. Un cuaderno cautelar no puede ser notificada a la otra parte. Y nosotros en Fiscalía Provincial, por ejemplo, Fiscalía Superior, lo que fuere, nosotros hablamos, en Fiscalía Provincial, hablamos de carpetas fiscales. Y nosotros en despachos, hablamos de nuestros falsos expedientes. Lo que yo a los practicantes les digo, imprímeme por favor esta resolución, este escrito, este recurso, lo que vino de la otra parte, y vamos llenando y vamos engrosando ese file, y ese file es lo que se llama el falso expediente, que te ayuda mucho. Y también asesoramos en temas de índole jurídico, realizamos investigaciones, concretamos, negociamos y analizamos, y también somos intermediarios muchas veces. No es tanto nuestro papel, pero también pasa. ¿Cuáles son los mitos en el ejercicio de la abogacía? Existe una falsa creencia acerca de las funciones del abogado. Esta profesión no se trata de disfrazar la verdad o realizar una competencia de quién levanta más la voz. Claro, esto se da normalmente en los debates, en los juzgados, en el cual una de las partes, en donde a veces el juez le da la palabra a uno de los abogados para que haga su exposición oral. Antes normalmente eran muy gritones, gritaban muchísimo y pensaban que con eso iban a opacar al contrario o a impresionar al juzgado. Ahora cada vez estamos profesionalizando más los temas. Nuestro servicio debe ser en armonía con la ética, con la moral y las leyes del Perú, ejerciendo una defensa eficaz a favor de nuestros clientes. Nuestra obligación es dar una defensa eficaz, pero esa defensa eficaz siempre debe estar de la mano con los hechos que nos provea el cliente. Y el cliente tiene que tener, así como nosotros tenemos la obligación de decir la verdad y actuar de una manera prudente, ellos también tienen la obligación de darnos a nosotros las herramientas para poder defenderlos de manera eficiente. Debemos encontrar un balance entre lo que quiere el cliente y lo que debe hacer con respecto al orden jurídico y social. Es decir, nosotros no podemos representar causas que van más allá de la ley, que van más allá de la justicia, o que ponen en riesgo la seguridad nacional, o que ponen en riesgo el derecho a la propiedad de otra persona. No podemos hacer eso. Tenemos que cautelarlo, pero no podemos pasar por encima de otras personas. Ser abogado tampoco significa realizar falsas promesas, lo que decía anteriormente, asegurando a nuestros patrocinados que ganaremos sus casos. Hay que actuar diligentemente y saber en qué nos metemos, pues la libertad, el patrimonio y el trabajo de nuestros clientes está en juego. Como le digo, no podemos bajo ningún punto de vista asegurar un resultado. Tú puedes asegurar que tu trabajo va a ser profesional en base al hecho que te están exponiendo y a las capacidades de conocimiento que tienes y a
argumentativo y a tu compromiso. Hay que estar siempre pendientes de las actualizaciones de los casos. Pues en un país como el Perú se vulneran constantemente el derecho a ser notificados de las decisiones fiscales o judiciales, que es una expresión del debido proceso. Claro, nosotros en un proceso nos tienen que notificar. Tenemos que tener claro algo. En un proceso, cuando una persona invoca en una demanda, ya sea una denuncia, tienes que ofrecer domicilio real, que es tu residencia habitual, donde vives. Muchas veces no es la misma dirección de tu DNI. Tú tienes que proveer tu domicilio procesal. Puede ser la dirección de tu oficina, de tu estudio. Pero ojo, a veces ya nos ha pasado que nos observa la judicatura porque señala que en virtud del artículo del Código Procesal, señala que tiene que ser una casilla física o electrónica del colegio del Poder Judicial o del colegio de abogados de donde tú estés inscrito. O sea, yo les recomiendo eso. Y también tienes que poner y acreditar el número de tu SINOE, que es el sistema de notificación de expedientes. Tu casilla, que es lo que se llama tu casilla electrónica, para que te puedan notificar. Entonces, siempre hay que ver las notificaciones que te llega a tu SINOE, las notificaciones físicas que te llegan, y también ver el SEG, que es en el Poder Judicial, el expediente judicial electrónico, en donde tú puedes ver cuál es el estado de cada expediente, quién es el juez, el especialista, el número de las resoluciones que salen, imprimir las resoluciones. Hay resoluciones que a veces no lo puedes imprimir. También es importante siempre, al menos una vez a la semana, ir a los juzgados de paz letrados, juzgados de paz, Cortes Superiores, Corte Suprema, fiscalías provinciales, fiscalías superiores, etcétera, procuraduría, lo que fuere, mínimo 1 a 2 veces por semana para ver cómo están los casos, para que no se pase nada, absolutamente nada. También tenemos que ver, y yo les recomiendo, cuando ustedes en su despacho, cuando sean abogados o ya son abogados, tengan casos con término, es decir, expedientes con término, cuando lleguen a una resolución con término, es decir, 5 días para contestar una demanda, ustedes tienen que bloquear. Bloquear significa que si ustedes tenían que hacer cosas en esos 3 últimos días, simplemente en el estudio los procuradores están bloqueados. Solamente deben dedicarse a ese caso, al menos uno. Si hay otros casos más que tienen, igual que se bloquea, ven ese caso. ¿Por qué? Porque si no se contesta esa demanda, ¿qué pasa? Se declara improcedente. Al declararte improcedente, se archiva el proceso y eso vendría a ser la falta de un requisito de fondo, no de forma, porque si fuera de forma sería inadmisible, que también es importante hacerlo, porque ahí tendrías 3 días para subsanar. Si no lo subsanas, ahí te archivan el proceso. Igual pasa, por ejemplo, cuando tú tienes una declaración testimonial de un cliente. No va a la primera, no hay problema. No va a la segunda, digamos que no hace problemas. Si a la tercera no va, le dan grado fuerza, es decir, que si no va, por más que sea testigo, donde lo encuentren, giran orden de captura y donde lo encuentren, lo detienen, lo enmarrocan, lo llevan a la avenida a Canadá y luego lo llevan al juzgado. Entonces se va a pasar, lamentablemente, unos 2 días en el cual va a estar con muchos problemas. Entonces, recomendable es inmediatamente poder acudir a la judicatura. Luego de acá, ¿cuáles son los desafíos de la abogacía? Miguel Carbonell, que estuve escuchando temas de él respecto a la argumentación jurídica de los abogados y cuál es el rol del abogado defensor y cuál es el rol de los estudiantes de Derecho, que es un destacado abogado mexicano y que en el 2021 realizó un artículo sobre cuáles fueron los desafíos que tendríamos que superar respecto a los abogados respecto al COVID-21. Miren, yo les voy a decir muy sincero, el COVID-21, si bien es cierto, fue algo muy malo para todo el mundo prácticamente, a mí me abrió las puertas y me hizo trabajar muchísimo más que antes. ¿Por qué?
porque había muchos abogados que durante los 3 años o 2 años y medio que duró el COVID-19 no salían de sus oficinas, no salían de sus casas. Yo, cuando pasó esto, ¿yo qué hice? Yo me fui y me iba a los penales a buscar trabajo prácticamente, porque yo no podía dejar de trabajar bajo ningún punto de vista. Entonces, a mí eso me ayudó mucho a poder levantar lo que ahora, o lo poquito que ahora tengo. El derecho es inagotable. La fuente de estudio del derecho es inagotable. La fuente que ustedes tienen en sus manos es inagotable. El derecho no dura menos de 50 años de ejercicio, si es que obviamente están bien de salud. Aquí no importa de dónde saliste, de la Universidad de Lima, San Martín, Católica, UPC, la Universidad de Huamanga, la Universidad San Antonio de Abad, no interesa. Aquí es quien se prepara, quien tiene buena predisposición, esa persona va a salir adelante. 100% asegurado. ¿Y cuáles son los desafíos de la abogacía? En base a la situación pandémica, el autor precitado, o sea, el doctor Carbonell, mexicano, reflexionó sobre los desafíos que afrontarán los abogados en los siguientes años, por lo que en base a la lista que él realizó, los enumeró de la siguiente manera. Un mayor uso de las nuevas tecnologías en el trabajo jurídico, como les he dicho cuáles son las herramientas que trabajamos, nuevos medios para comunicarnos con los clientes, ahora lamentablemente, no tan lamentablemente, ahora todo es por WhatsApp. Ahora ya no te ves las caras prácticamente, pero es eficiente porque mandas por los documentos, las resoluciones, las notificaciones, etcétera, y también puedes cobrar por ahí, ¿cierto? Obviamente. Luego un esquema de trabajo deslocalizado, es decir, un trabajo a distancia, un trabajo remoto, como lo que estamos haciendo acá. Capacitaciones constantes respecto a las nuevas tecnologías. Durante el COVID, durante los últimos años, he estado en más de 30 Zoom, más de 30 capacitaciones, diplomados, etcétera, y es muy importante. Evitar prolongar los conflictos, como ya les dije. Y el trabajo jurídico se enfocará a tareas más preventivas y menos litigiosas. Eso depende mucho de quién es el abogado, de cómo es el abogado. Y en los desafíos, el interactuar con los clientes, tenemos la comunicación efectiva, las expectativas realistas, la confidencialidad, que es muy importante, toma de decisiones, gestión de emociones, porque mucho importa las emociones, para ver cómo puedes ayudar a los clientes, para ver cómo puedes tú sacar adelante a una persona que ha sufrido una violación, que ha sufrido el robo de sus pertenencias, que ha sido usurpado en su propiedad. El tema de honorarios y gastos, que ya les recomendé, cumplimiento de los plazos, es decir, los plazos perentorios, que también les he comentado, las estrategias, que también les he comentado, cuál va a ser tu teoría del caso, cómo vas a enfrentar el caso que tienes, cómo lo vas a mirar, cómo lo vas a subsumir en el hecho a la conducta, cómo lo vas a hacer. La dificultad emocional, que no solamente lo tiene el cliente, también lo tenemos nosotros los abogados, y los cambios de opinión, que a veces tienes problemas con los clientes, porque como lo decía un abogado, no solamente los clientes se aburren de los abogados, nosotros los abogados también nos aburrimos de los clientes. Y también a veces también no los queremos ni ver, de verdad que es así. Y para terminar, el avance tecnológico, la globalización, el acceso a la justicia, la ética y la tecnología, los nuevos tipos de delitos, las formas de resolución de conflictos, el equilibrio trabajo-vida, que es muy importante, ¿no? Cómo poder realizar un equilibrio entre tu trabajo como abogado, defensor, litigante, que es muy fuerte, con tu vida personal, armonizar eso ahí. Entonces yo creo que yo no sé si tengo más tiempo para poder seguir, pero igual quiero agradecer a ustedes, Café Jurídico, a las personas que me están escuchando en este live, a Eduardo Chocano, mi procurador, una persona que me ayuda mucho, y quisiera agradecer y que cuenten conmigo en lo que deseen. Si desean bibliografía digital, tengo muchísimos libros, puedo compartir con ustedes, no tengo ningún problema. Lamentablemente mis libros físicos sí no se los doy a nadie, pero los digitales se los regalo a todos, no hay ningún problema. ¿Ya? Luego, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, hemos hablado de la mediación, de la negociación, de la conciliación, del arbitraje,
Acá no todos tienen que ser abogados. Un árbitro puede ser un árbitro de conciencia, por ejemplo, no un árbitro de derecho. Podría no ser abogado. Un conciliador es abogado, no es abogado. Un negociador también, un mediador también. Y también había hablado un punto de la neurociencia en el ejercicio del derecho. Eso más que nada es para el tema de los testigos, de los peritos, cuando tú ves que una persona realiza sus intervenciones, qué es lo que se acuerda, qué es lo que no se acuerda, cómo toma decisiones informadas, extiende el testimonio de los testigos, la evaluación de la capacidad mental es muy importante. Por ejemplo, yo tengo que, muchas veces tengo clientes que tienen más de 80 años y que a veces me piden que los interdicte o me piden que mental de la persona, y la ética que ya lo hemos conversado. Entonces, en ese sentido, les agradezco mucho y estoy a su disposición para cualquier pregunta o por cualquier aclaración que requieran. Sí, doctor, más bien agradecerle a usted. Bien, agradecemos al doctor Manuel Oscar Vidaurre por habernos acompañado en esta actividad académica organizada por nuestro grupo de estudios y a todos quienes han sido parte de la misma. Doctor, tal vez tiene algunas palabras finales que usted nos pueda brindar. Ya, sí, claro. Bueno, en primer lugar, agradecerles, ¿no?, la invitación, extenderle mi agradecimiento, decir, ¿no?, que siempre es importante estar al día con el conocimiento jurídico, porque si es que nosotros no leemos, si es que nosotros no estamos capacitándonos todos los días, día a día, leyendo artículos, revisando obras, viendo jurisprudencia. Y un punto que también yo les voy a recomendar es lo siguiente. Yo soy amigo del doctor Franz Almanza, que es un fiscal superior muy inteligente, muy bueno, uno de los mejores que creo yo que existen. Y yo conversaba con él y le decía, doctor, le decía, ¿usted cómo hace para leer? ¿Cuántas horas diarias lee al día? Le decía. Y él me decía, no, me dice Manuel, yo no leo nada, me decía, yo no leo nada. Y le decía, no, no, pues doctor, no me diga eso, pues, ¿cómo no que no va a leer? Manuel me dice, a mí me graban los libros. Yo en la noche me echo y yo escucho, y toda la noche escucho. Y a mí me va entrando por mi psiquis y yo voy desarrollando y lo vengo desarrollando hace mucho tiempo. Y eso yo también lo hago. Ya muchas veces, a veces cansa leer, entonces yo escucho por diferentes plataformas, etcétera, temas, y todo es auditivo. Y lo auditivo, creo yo, sinceramente, que entra mucho más fácil que a veces que lo que uno lo hace por la vista, ¿no? Después, tener muy en claro que a pesar de que estamos en un país que ahorita estamos convulsionados, tratar